RCR-TV presenta La Voz del Pueblo Empresario, con la conducción de Fernando Calmel del Solar. Vamos a estar hoy día con Carlos Milla. Él es expresidente de la Cámara Regional de Turismo de Cusco, Cartuc, y además un gran amigo con el que hemos hecho muchas cosas en Cusco y ojalá poder hacer muchas más. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto tenerte por el programa. Claro que sí, vamos a hacer muchas cosas más hasta libertar nuestro país. Perfecto, Carlos. Esa es exactamente la actitud, Carlos. Y Carlos, quería empezar la entrevista con... estuviste tú el día viernes en una conferencia en Gamarra, representando a la Cámara de Comercio, o como expresidente de la Cámara de Comercio, pero a los más que a la Cámara, más que a la institución, a los empresarios, como decimos siempre, micro, pequeños, medianos, grandes, a los empresarios relacionados al turismo, y no solamente de Cusco, porque tu voz representa, la autoridad que tienes tú representa a todos los empresarios del país. Cuéntanos un poco, para empezar, de qué se trata esa iniciativa y qué te llevó a finalmente al grupo de empresarios a tomar esta posición que es tan importante. Bueno, yo estoy muy contento de haber sido convocado por este grupo de gente, que cuando llegué me di cuenta que éramos casi 200 representantes y dirigentes de diferentes gremios y colectivos empresariales de todo el Perú, de todas las regiones y de todos los sectores, porque estaban zapateros, panaderos, metalmecánicos, confeccionistas y gente de turismo, entre otros, ¿no? Estábamos absolutamente todos. Y allí no teníamos ningún sombrero de un gremio grande, sino simplemente era la voz de todos los empresarios de todo el Perú. Me gustó mucho estar allí porque vi una unanimidad. ¿Cuál era la unanimidad? Definitivamente un reclamo por el desastroso gobierno que estamos teniendo, un reclamo porque se han vulnerado todos los derechos, un reclamo porque estamos en el mundo al revés. Se pone el derecho a la protesta por encima al derecho al trabajo y al libre tránsito. Se desvirtúan las huelgas porque la huelga, yo entiendo, es de un trabajador contra su patronal. Pero resulta que acá trabajadores que siguen cobrando sueldo, fundamentalmente empleados estatales, hacen huelga, pero no en su trabajo, sino tratando de evitar que todos trabajen. Nadie trabaja porque yo estoy en huelga. Esto es el mundo al revés. Y nos preguntábamos cuándo hemos hecho de que el chantaje sea parte de nuestro acuerdo social. Yo creo que todos los países tienen un mínimo de viabilidad cuando se respeta una sola cosa: el respeto al derecho ajeno. Y esto estamos probando que no nos importa. No nos importa el derecho de los demás. De acuerdo, clarísimo. Carlos, y es importante lo que decías, a ver, es muy importante esto de la huelga, vamos a llegar a eso un momento más, pero lo que decías al principio sobre lo que sucedió el viernes. Han habido comentarios, obviamente, de personas que están en contra de la empresa privada, o que no entienden, diciendo, los gremios chiquitos se vendieron a los gremios grandes, que los empresarios MIPE ahora son manejados por el gran empresariado, y sabemos que eso es falso, sino que muchas veces hemos discutido y peleado, y lo seguiremos haciendo cuando hayan puntos que no tengan en común o se vea abuso de posición de dominio, pero en este momento la unidad es por una sola cosa, y es que nos dejen trabajar. Y quiero a ver, vamos a hacer un poco tú conoces mejor que nadie cómo arrastra la cadena productiva del turismo y qué tan importantes son todas las empresas. No sé si, a manera de explicar lo que sucedió el viernes, por qué es importante que distintos sectores y tamaños de empresa y empresarios de distintos tamaños de empresa estén unidos ante un gobierno que no está haciendo nada.
Yo rescataría una idea central. Hay una cosa común al empresario. El empresario es aquella persona que es capaz de crear riqueza con su trabajo y dando trabajo. Entonces nosotros no necesitamos dar con nadie. Nosotros creamos nuestro propio trabajo, nuestra propia riqueza, la repartimos y hacemos la prosperidad del Perú. Hemos sido capaces de reducir 30 puntos la pobreza. Hemos sido capaces de hacer milagros con nuestra capacidad creativa. Entonces, estos somos nosotros. ¿Quiénes son los que pueden alzar la voz contra nosotros? Los que quieren conculcar nuestra libertad. Aquellos que se creen dueños no solamente de la verdad, sino que tienen ese profundo odio a la prosperidad y el castigo al éxito, causado fundamentalmente por la envidia y por estas ideologías trasnochadas que realmente se pueden oponer, vamos a decir, a lo que es la creación de riqueza. En el caso de Cusco, hemos llegado a algunos asuntos absolutamente inaceptables, ¿no? Número uno, alguien decide hacer huelga y decide que nadie debe pasar por la carretera. Cortan el camino, los buses se paran y las personas empiezan a caminar. Para llegar a Cusco faltaban 47 kilómetros. 7 kilómetros de caminata, un par de turistas argentinos encuentra un piquete y los insultan, los agreden, realmente los someten a vejámenes. Los hostigan. ¿Por qué? Simplemente porque ustedes no son solidarios con el pueblo que reclama. Realmente hemos llegado al mundo al revés. Eso no lo vamos a permitir. Y no lo vamos a permitir por una razón. Pueden haber desadaptados, sí. Puede haber algún tipo que es la excepción y que es un antisocial, sí. Pero que sea el gobierno, el Estado, el que le facilite y el que lo empuje a estas actitudes es inaceptable. Es inaceptable que hayan personas que se suben a un avión, empiezan a volar y no pueden aterrizar. No pueden aterrizar porque el gobierno les autorizó a hacer huelga en ese momento y sin aviso. Entonces es el gobierno el que está actuando de una manera absolutamente destructiva. Y a mí no me cuenten, pues, a mí que no me diga ese señor Cerrón que alguien me está pagando por lanzar mi voz. No, definitivamente esto es inaceptable. Definitivamente. Y el efecto, ¿no? O sea, el efecto que causa una paralización de este tipo, porque algunos personas que son engañadas o con discursos de no, esto solo es contra, por ejemplo, en los aeropuertos se escuchó a algunos de los ministros decir que vayan a cobrarle a la aerolínea. Como si, no, o sea, que la aerolínea se haga cargo de por qué se paralizó. Y cuando hay huelgas así, bueno, que le cobren al hotel. Y ponen siempre el nombre de una gran cadena de hoteles, ¿no? No toman en consideración a empresarios como tú, que tienes un hotel boutique, y otros empresarios que tienen hoteles más chicos y que sufren el impacto, y nuevamente, no solamente a los que están en el sector turismo específico, sino que esto repercute finalmente en la bodega de barrio que tiene el poblador, ya sea de Cusco o de Aguascalientes o donde fuese, que deja de vender cosas. ¿Cuál ha sido el impacto? ¿Qué tan profundo llega el impacto en una cadena productiva, por decir algo, en el Cusco, que en realidad es a nivel nacional, pero ¿hasta quién le llega el impacto? Porque no solamente es la aerolínea grande o la cadena internacional de hoteles. Bueno, desde el vendedor de dulces en la calle que no tuvo a quien vender, porque no llegó el cliente. Pero no, fíjate, alguien me decía, ¿cuánto ha perdido el Cusco en estas paralizaciones? Y claro, están queriendo que hagamos un cálculo, afinemos el lápiz y digamos tantos millones de dólares. Eso
lo ven con beneplácito los enemigos del Perú. ¿Por qué? Porque dicen sí, que pierdan los ricos. Pero ¿sabes qué cosa hemos perdido? Hemos perdido la imagen de un país civilizado. Esas imágenes de un poblador cualquiera insultando a un turista, diciéndole ¿para qué vienes a mi país fuera de aquí? Esas imágenes llegan a todo el planeta. En este momento el turismo se está recuperando y se va a recuperar bien en el mundo. ¿Por qué? La gente dejó de viajar 2 años y ahora quiere viajar. El viaje está en el ADN del ser humano. ¿Y dónde quieren viajar? Todos los países están buscando atraer al viajero. ¿Y qué hacemos nosotros? Mostramos esa imagen de un tipo salvaje, desgañitado, que dice, fuera de aquí, fuera de mi país, ¿para qué vienes? Eso es lo que tenemos como imagen. Esa es la pérdida. Y yo no voy a culpar a ese señor. Voy a culpar a quien lo empoderó. ¿Y quién lo empoderó? El gobierno. Porque el gobierno dijo a la policía, señores Policía Nacional, ustedes tienen obligación de proteger los derechos constitucionales. Yo pensaba, derecho constitucional al libre tránsito y al trabajo. No, hay otro derecho constitucional, dice, entre comillas, el derecho a la protesta. Y la policía estaba al costado, ayudándolos a protestar o protegiéndolos para que protesten de la manera que quisieran. Inaceptable, inaceptable. Definitivamente. Yo le di un mensaje, me pidieron allí, dígale algo en quechua al presidente. Yo le digo, un ratito, el presidente no habla quechua, no tiene sentido. Cerrón, el presidente de facto, tampoco habla quechua. Bueno, le pediré pues a mi amigo, que no es mi amigo, a mi paisano Puja, que les traduzca. Y le dije esto, escúchame, ojalá alguien hable quechua entre tus oyentes. ¿Qué quiere decir esto? Las personas que tienen malos sentimientos se hieren a sí mismos. ¿Y sabes cuál es el mensaje para el gobierno? Si tienes odio en el corazón, no puedes gobernar, te vas a destruir. Definitivamente, definitivamente, y es un mensaje muy potente, porque siempre da la impresión. Y hay que decirlo en quechua. Sí, claro, pero dices bien tú, o sea, tenemos todo un gobierno que se disfraza porque utiliza el idioma quechua, utiliza al pueblo andino, diciendo que es de base, que es autóctono, que el quechua, pero los mismos funcionarios no lo conocen. Entonces, eso nomás da como imagen de que, o sea, de que están haciendo una pantomima, de que están haciendo un show. Pero pasando un poco más allá de precisamente este gobierno, que es una causa, ¿no? Este gobierno es el resultado de un trabajo, de algo más grande que se ha venido haciendo, sobre todo en la Sierra del Perú, por muchos años, y lo hemos conversado una vez en persona, como el operador turístico, el guía turístico, o sea, quien no reconoce la importancia de un libre mercado, de una empresa privada que pueda trabajar, que pueda desarrollar. ¿A qué crees que se debe eso? ¿Cómo ves tú ese efecto en el trabajador del turismo, en el propietario, empresario del turismo, pero que muchas veces protesta contra su fuente de ingresos? Bueno, yo no lo veo así. La protesta no es contra la fuente de ingresos. La protesta es contra las distorsiones que a veces se permiten. Y se permiten porque no estamos en un libre mercado. Yo creo que los monopolios, por ejemplo, impiden que se muestren las virtudes del libre mercado, porque con más mercado simplemente desaparecen los monopolios. Y cuando digo eso, me refiero a un mal manejo territorial, por ejemplo, el Machu Picchu, que ha diseñado un circuito
trunco de ida y vuelta, una, un circuito imperfecto que realmente no permite que se manejen mejor los flujos. Hemos trabajado, y existe ahora en el Ministerio de Cultura, gracias a un trabajo grandísimo que hicimos, un plan de manejo territorial que nos permitirá tener más puertas para Machu Picchu, que nos permita tener más flujos y que nos permita tener una entrada amazónica. Cuando eso realmente funcione, vamos a estar bastante mejor. Pero ¿quiénes son los enemigos de eso? Los enemigos de eso son precisamente quienes ostentan el monopolio de las decisiones, alcaldes, frentes de defensa, gentes que no quieren entender lo que es modernidad. Realmente nosotros debemos tener el mejor país del mundo con la peor gente del mundo a cargo del gobierno. La mejor gente del mundo también desde el empresariado. O sea, la resiliencia del peruano, la capacidad creativa del peruano, la forma como enfrenta sus carencias, sus problemas, es absolutamente ejemplar. Ejemplar en el mundo. Pero nos domina una burocracia que no solamente no entiende, sino que por asuntos ideológicos y por complejos y por envidia se ha dedicado a no dejarnos trabajar. Definitivamente, ¿no? Definitivamente, es clarísimo lo que dices. El libre mercado está siendo distorsionado por malos funcionarios, pésimos funcionarios a veces, y también hay que llamarlo como es. Yo no les digo malos empresarios, porque no son empresarios, sino son funcionarios que trabajan en algunas empresas y que también abusan de su posición de dominio y generan, junto a los malos, a los frentes de defensa y a todos, porque en todo hay bueno y hay malo. No se debe generalizar el tema, excepto hay cosas que sí son relativamente malas y son a rajatabla malas, como lo es el comunismo para la economía. Pero en el desarrollo, efectivamente hay estos distorsiones en el mercado que no permiten. Y por eso, Carlos, mira, me gustaría, vamos a ir a la pausa en unos minutitos, pero volver después de la pausa, para que nos cuentes a todos quienes te escuchan y te ven en estos momentos, ¿en qué consiste esta propuesta para Machu Picchu y qué otras propuestas? Porque a veces la gente dice, no, pero todo el mundo se queja y todo, y solamente esto. Yo sé de primera mano, como lo has dicho tú, además, que tú tienes muchísimas propuestas para el desarrollo del turismo, no solamente del Cusco, sino a nivel nacional, y eso es lo que me gustaría que la gente y los empresarios del Perú conozcan y escuchen. Al norte de Machu Picchu existe lo que llamamos la entrada amazónica. La entrada amazónica tiene su centro de servicios en el poblado de Santa Teresa. El Ministerio de Cultura, la dirección desconcentrada, ha trabajado cercanamente con consultores internacionales y con propuestas de nuestra Cámara desde hace 9 años ya, para lograr diseñar un sistema de acceso que rompa este acceso único y que permita, a través de accesos primero carreteros y segundo mecanizados, sean teleféricos o cable carril etcétera, un segundo acceso. Ya está hecho el plan, ya está totalmente consensuado entre la ciencia, vamos a decir, y los técnicos internacionales. Sin embargo, tiene una férrea oposición de aquel mal llamado pueblo, porque el pueblo, que son básicamente el alcalde de Aguascalientes, que cree que va a perder privilegio, y el Frente de Defensa, que cree que le van a afectar su capacidad de chantaje, porque realmente, ¿cuál es el gran poder de esta gente? La capacidad de un día cualquiera decir cierro y obtener todos los beneficios posibles. Entonces, la capacidad de chantaje es una tremenda fuerza negociadora.
y la tienen ellos. Esto incluye además la construcción de un centro de visitantes que permitiría subir la capacidad de atención a los turistas en más de unos 4.000 turistas diarios. Ahora tenemos una capacidad muy limitada, limitada por razones de conservación, pero los mismos miembros del Instituto de Cultura, del Ministerio de Cultura han definido que si se hace un flujo razonable y se hace un centro de visitantes o un centro de interpretación, etcétera, se va a lograr pues una cosa muy muy diferente, que 4.000 personas más pudieran ingresar y tener mucho mejor servicio. Para quienes hacen turismo, no sé si recuerdan el Museo del Louvre. El Museo del Louvre tiene esa zona de la pirámide, que es precisamente el centro de interpretación, que permite distribuir los flujos y permite que mucha más gente pueda visitar. Eso se quiere hacer en Machu Picchu, pero tiene estas oposiciones realmente incomprensibles, ¿no? Efectivamente, es incomprensible y claramente, como dices tú, es la capacidad de chantaje. Son malas personas, malos funcionarios, malos políticos, que engañan, asusan, le mienten normalmente a un pueblo, les dan eso como única credencial para mantener ellos un poder que no deberían estar esgrimiendo de esa manera a modo de chantaje. El poder de las autoridades debería ser en favor del desarrollo y, como lo dices tú, aumentar en 4.000 personas las visitas a Cusco. No solamente potencia Machu Picchu y Aguascalientes, sino todo Cusco y todo el turismo nacional, porque eso también es un problema. Desgraciadamente seguimos teniendo un solo aeropuerto internacional de gran flujo en el país y todo pasa por Lima. Pero el hecho de que la marca Perú, el Perú en sí, pueda recibir más turistas, acaba siendo beneficioso para todos los sectores. Y ese es el caso de Machu Picchu. ¿Qué otras cosas? O sea, en Cusco han habido problemas, siempre se habla de los que algunos respetan, otros no, el famoso caso del hotel, que no me acuerdo la marca, pero que no respetan el centro histórico, pero unos se van una cuadra más atrás y ya no es centro histórico. ¿Qué propuestas se pueden dar para que en Cusco, en general, también se pueda aumentar o profesionalizar o mejorar los servicios turísticos? ¿Dónde están los puntos críticos, los embudos? Bueno, yo diría que hay un sector de cusqueños altamente politizados que sí tienen un embudo en la cabeza, porque no quieren ver más allá. Entonces, ¿qué hace ver ese embudo? Por ejemplo, el hotel, que definitivamente cometió un abuso. Cometió un abuso al construir más allá de su licencia como 20 habitaciones. Pero resulta que su licencia estaba bien dada. Y si es que se vuelve a la licencia y se hace el proyecto original, pues no habría ningún problema. Pero este grupo de cusqueños, que se llaman los puristas, entre comillas, han tenido la capacidad de parar toda la inversión y lograr sentencias que obligan a demoler toda la inversión hasta aquella parte que sí estaba autorizada. Entonces, eso también pues es una reacción de odio, y esa reacción de odio ha causado cosas como esta. Esas 3 cuadras alrededor de donde está ese hotel están en un proceso de absoluto abandono y deterioro urbano, porque no hay inversiones posibles y todos están en venta. Todos quieren vender su casa y no pueden. A diferencia de otros vecindarios que con un poquito de buena voluntad están embelleciendo y están aumentando su plusvalía. Entonces, creo que acá ese es uno de los problemas y lo tenemos que decir. No, clarísimo que sí, o sea, hay efectivamente, ¿no? Ese caso es emblemático, pero
Y uno ve, ¿no? Uno ve desde lo que era Cusco en los años 90, o sea, mientras había terrorismo y post-terrorismo, el desarrollo que ha habido en toda la ciudad de Cusco, cómo ha crecido no solamente el centro histórico, sino la ciudad de Cusco. Es impresionante y principalmente se debe al motor del turismo. ¿Qué otro punto? O sea, el aeropuerto de Chincheros no se termina, hay gente que dice que no es el ideal, que no es el adecuado, que igual no va a poder, pero igual sería un alivio tenerlo, por lo menos para vuelos nacionales y vuelos de Sudamérica, ¿no? O sea, ayudaría con el flujo. ¿Cómo ves tú esas cosas y las rutas de turismo que cada vez se van abriendo? Porque así como apareció Maras Moray hace ya varios años, pero los que fuimos en los 90, Maras Moray todavía no era un centro turístico, ahora ya se está explotando de la manera correcta. ¿Qué otras cosas o oportunidades hay para darle al pueblo cusqueño más esperanza o más oportunidades de desarrollo? El aeropuerto de Chinchero es un aeropuerto para el Perú, no es solo para Cusco. ¿Y por qué? Perú es el único país sudamericano que tiene un solo aeropuerto internacional. Bolivia tiene 3, Ecuador tiene 3 y Perú tiene uno, siendo mucho más grande, por este tremendo centralismo que tenemos, ¿no? El aeropuerto de Chinchero está diseñado para atender vuelos de hasta 7 horas de duración. Con 7 horas llegamos a Miami, quizás a Atlanta, llegamos a todos los hubs sudamericanos. Llegamos a Río, llegamos a Sao Paulo, llegamos a Buenos Aires, a Santiago, a Bogotá. Pero recordemos cómo se mueven los aeropuertos en el mundo. Es verdad que no vas a poder tomar un Cusco-Madrid, pero no necesitas, porque tampoco hay Lima-Madrid. Sin paradas. Todos paran en Santo Domingo o en alguna parte. Entonces, si nosotros llegamos, por ejemplo, a Sao Paulo, podemos llegar a Australia por la vía transatlántica. Si vamos a Santiago de Chile, vamos a llegar también a Australia por la vía transpacífica. Si llegamos por ejemplo, Sao Paulo es un hub para todos los países árabes y Medio Oriente. Y no sé si saben ustedes, pero la TAM ya tiene accionariado de Emirates. Entonces, ese aeropuerto va a estar absolutamente conectado con todo el mundo y va a servir mucho al país. Tenemos un buen contrato que está hecho de estado a estado, pero tenemos pues otra vez estos chantajes de los vecinos comuneros que ahora quieren que la compañía que está construyendo les tome servicios de lo que sea, de transporte, y que quieren comprar carros, que les presten plata para comprar carros, para que le haga al constructor, o cuando les han pagado harta plata por su terreno, han construido hotel en medio de nada, hotel sin ningún criterio. Ahora están tomando el polígono para obligarles a que los trabajadores duerman en sus hoteles. Es decir, realmente estamos, ya lo dije, el mundo al revés. Efectivamente. Y esto causado fundamentalmente por los asusadores, que ya sabemos quiénes son. No, definitivamente. Y es la nueva manera de protestar, ¿no? Antes la gente protestaba contra el gobierno. Claramente en un país donde el gobierno ha hecho poco o muy poco por el empresariado y o sea, hay muchas brechas que cerrar, se ha avanzado muchísimo, pero hay brechas que cerrar todavía. Pero la gente ya no le pide al gobierno, no le pide a la empresa privada, ya sea a la empresa, ya sea de estatal o privada, le pide plata y le pide poder trabajar. Entonces, claramente, a ver,
es malo, pero hay una buena señal de que la gente quiere desarrollarse, no quiere simplemente que le regalen las cosas, que es el espíritu del peruano, el espíritu emprendedor. Pero no se puede hacer en base a chantaje de o me contratas a mí o no puedes operar. Eso sí es un chantaje, es una extorsión, y eso es lo que está generando el retraso, no solamente de la ejecución de Chinchero, sino lo vemos ahora en Las Bambas, y el retraso en general a nivel nacional. Carlos, en realidad, mira, ha sido un gusto, y quería que por favor nos des unas palabras de resumen, de cierre, sobre lo que crees tú que debemos hacer los empresarios peruanos de la micro, pequeña, mediana y gran empresa, los grandes empresarios de espíritu, los que nunca nos rendimos y seguimos trabajando para poder afrontar esta crisis en la que estamos con este gobierno y la crisis económica en general. Bueno, yo creo que ha llegado el momento en que los empresarios tenemos que dejar de hacerle ascos a la política. Muchas veces hemos dicho, no, yo no soy político, soy empresario, solo voy a trabajar por mi país y pagar impuestos. No, es un momento de vida o muerte. Es un momento que estamos a punto de perder el país. Y si no hacemos un poquito de política, pues vamos a perder nuestro país. Yo creo que no solamente este grupo de empresarios, sino todos opinemos por varias cosas. El no a la Constitución, quizás la vacancia presidencial, quizás un camino democrático para salir del hoyo. Yo le tengo mucho miedo a que se vayan todos, incluido el Congreso, porque se quiera o no, a pesar de tener una muy baja calidad, el Congreso es el único que está siendo el baluarte de la democracia. Entonces, apoyemos al Congreso, hagamos política y, señor Pedrito, tu chota te extraña más y harías muy bien en regresar a tu tierra y dejar de destruir nuestro país. Este país es nuestro. Hemos presentado La Voz del Pueblo Empresario